empezamos a grabar ya. Bien, la clase de ahora, sí, vamos a ver lo que se dio un poco la semana pasada, la última clase, y era simplemente el revisar las senoidales, una señal sinusoidal. Y entonces dijimos que lo que teníamos era, en la señal sinusoidal, era una señal periódica, y lo que teníamos era esta repetición de esto, se daba en un ciclo, esto es igual a, ¿sí?, omega de t, si tenemos como el argumento, si lo estamos graficando como el argumento, esto es v sub m, y esto será menos v sub m, y tenemos que esto es v de t. Si lo graficamos en tiempo, esto es v con respecto a omega de t, disculpen, pero esto es v con respecto a omega de t. Si nosotros lo graficamos con respecto al tiempo, ¿sí?, esto sería igual a tener, esto es t medios, y esto es el periodo t. Y entonces tendremos lo mismo, Vm y menos V sub m. Esto sería V de t. Por lo tanto, sabemos que es una señal periódica diciendo que esto es V de t, va a ser igual a Vm seno de omega de t. ¿Sí? Sabemos que omega es la frecuencia angular, omega está dado en radianes sobre segundo, y omega de t es el argumento, obviamente que está dado en radianes, y Vm es la amplitud de la señal. Por lo tanto, si sabemos, teniendo esto, es periódica, ya que V de t más el periodo va a ser igual a V de t. Se repite cada t segundos, que es el periodo, y el periodo va a estar dado por 2pi entre omega. Omega, por lo tanto, es igual a 2pi entre t, y esto es igual a 2πf, que es la relación que nosotros vamos a tener entre frecuencia lineal y frecuencia angular. Omega está dado en hertz, y, f está dado en hertz, y omega está dado en radianes por segundo. ¿Sí? Ya vimos la relación que se tenía entre las dos, a partir de esto. ¿Sí? Y entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos tener una señal retrasada o adelantada. Entonces, nosotros podemos tener de una señal senoidal, podemos tener un adelanto estamos adelantando la señal. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver el tono naranja? Un poco, Mauricio. No mucho, ¿verdad? Se distingue. Se distingue. Vale, lo pongo en rojo si quiere, si se ve mejor. Estamos adelantando. ¿Qué significa adelantar? Sucede antes. El máximo se da en un tiempo anterior. Entonces, vamos a saber que Vm, y esto es muy importante, esto es Vm seno de omega de t. Esta que está aquí, la que está en rojo, esta es Vm seno de omega de t más phi. Está claro. Y esto, si esto es omega de t, si estamos graficando con respecto al argumento, nosotros vamos a tener que este desfase es phi. Está claro. Ese es un desfase. Está sucediendo antes. Estamos temporalmente haciendo lo que suceda antes. El máximo es antes del máximo de la señal. Por lo tanto, eso sucede antes. Si nosotros tenemos una señal retrasada,
este será el retraso beta. Y esta señal será Vm seno de omega de t menos beta. Está atrás. Sucede después. Ese es el retraso. Uno sucede antes y el otro sucede después. En las señales senoidales. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Eso es lo que sucede lo vamos a ver después, es lo que sucede en las radios. ¿Sí? Tu señal de voz se va a retroalimentar cuando estás hablando por... Ya eso se suprime, pero más o menos se va a dar un tiempo después. O lo que tenéis como feedback. Cuando ustedes van a un concierto, o iban a un concierto, ¿sí? Lo que sucedía es qué pasaba si estaban adelante de los parlantes o detrás de los parlantes. Y hay un feedback. Se está retroalimentando la señal por el micrófono. Entonces hay un retraso o un adelanto de la señal. ¿Sí? ¿Qué es eso, Francisco? ¿Sí? Entonces, entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, a nosotros nos interesa, ahorita entiendo, eso es lo que nos interesa a nosotros saber con respecto a la señal. ¿Hacia dónde estamos siguiendo? Por favor, vamos poco a poco, pero ¿hacia dónde estamos siguiendo? La de voz se va de una señal, la podemos descomponer, y ya lo vieron, en senos y cosenos ponderados. Hacia ahí vamos. ¿Sí? Hacia ahí vamos, hacia sistemas eléctricos lineales con Fourier. ¿Sí? Hacia ahí vamos, está claro. Entonces, el tratamiento de la señal, nosotros vamos a tener un sistema. Este sistema va a tener lo mismo, un Vm seno de omega de t, y entonces nosotros vamos a tener, esta es la entrada al sistema, este es el sistema ¿a qué frecuencia va a estar trabajando? A omega. ¿Cuál va a ser la salida? Supóngase Im seno de omega de t más teta, si quieren, para no confundirnos, teta. Está claro. Por lo tanto, nuestro trabajo solo va a consistir en encontrar cuál es la amplitud y cuál es la fase que se tiene. O puede ser que esté en fase. Se dice que dos señales estén en fase si su ángulo es el mismo. Se dice que está en desfase si tiene un ángulo retrasado o adelantado. Está claro. Entonces, es importante saber si se adelanta o se retrasa una señal con respecto a la otra. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ingeniero, disculpe, ¿puedo explicar esto de la corriente IM seno de W teta? Hacia ahí vamos, calma. No, vamos a ver, no, lo puedo explicar ahorita, por supuesto. ¿Qué es lo excelente de esto? Nosotros tenemos un sistema. Ese es un sistema lineal. ¿Sí? Hemos visto ahorita que responde a un escalón. Simple, va a corresponder a una DC. Por eso es que vemos y analizamos hasta el momento qué va a suceder si esa señal de DC la dejamos encendida hasta el infinito. Está claro. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿A qué frecuencia está trabajando el sistema? A una señal de DC. Lo que pasa es que va a tener un transiente, obviamente, por la oposición del capacitor y del inductor a sus cambios. Por eso es que tiene un transiente. Pero ese transiente dura un periodo determinado y luego desaparece. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué va a suceder si nosotros a ese sistema de capacitores y resistencia e inductores, capacitor, inductor y resistencia, nosotros ahora metemos una señal con una frecuencia? ¿Sí? Y entonces el sistema sabemos que va a trabajar en esa frecuencia. Punto. Y entonces nosotros vamos a tener una entrada y una salida. Esta IM o VM, suponete, ¿ya? Nuestro trabajo va a ser encontrar cuál es la corriente, cuál es la amplitud y cuál es el desfase. La frecuencia a la cual está trabajando es la misma que la entrada. ¿Sí? Y entonces, si nosotros tenemos una señal compleja
que podemos descomponer en senos y cosenos y lo estamos metiendo a un sistema eléctrico lineal, si es lineal porque cumple el principio de superposición, nosotros podemos hacer Vm seno, Vm1 seno de omega 1 de t, meterlo al sistema y tendremos, por lo tanto, una Im1 seno de omega 1 de t más teta 1. Y así vamos a encontrar las respuestas, ¿sí?, a diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. ¿Esto qué es? Fourier. ¿Y esto qué es? Fourier. Sabemos que la suma de las señales es la composición de la señal, ¿sí? Estamos sintetizando la señal, ¿sí? La creamos, la señal. Y entonces nosotros vamos a encontrar la salida, que es la suma de ellos, por ser un sistema lineal. Fantástico, ¿sí? Eso no, tus oídos, tu cerebro, por suerte no son un sistema lineal. Bueno, de muchos es un sistema lineal, no de ustedes. Muchos de este país y de varios países pueden ser un sistema lineal, ¿sí? Pero nuestro cerebro no es lineal. Pues es por eso que cuando escuchamos algunas frecuencias nos tapamos y cuando escuchamos otras nos gusta. A otra persona va a ser diferente, quizás, ¿sí? O a uno de viejo te va, las altas frecuencias te van estorbando, te van siendo algo muy complicado y tiene una relación física, ¿sí? No es ganas de joder. Perdón, quedó grabada la mala palabra, pero no importa, disculpen, ¿sí? Y entonces es aquí a donde nos va a interesar las identidades trigonométricas, que solamente las voy a utilizar ahora para explicar. Eso lo hacen sus supercalculadoras, ¿sí? Vamos a ver. El seno de A más menos B será igual al seno de A por el coseno de B más menos coseno de A seno de B. Y luego tenemos la otra identidad, que va a ser coseno de A más B es igual al coseno de A por el coseno de B menos más seno de A por seno de B. Entonces vamos a tener también que el seno de omega de t más menos 180 grados es igual a menos seno de omega de t. Esta convención, cuando ustedes la estén trabajando, para encontrarlo, estos grados tienen que pasarlos a radianes, por favor, ¿sí? Lo que pasa es que la convención es grados, ¿sí? Y entonces se dice grados eléctricos, ¿sí? Y entonces vamos a tener también la otra identidad, coseno de omega de t más menos 180 grados va a ser igual a menos coseno de omega de t. Seno de omega de t más menos 90 grados va a ser igual a más menos coseno de omega de t. Y el coseno de omega de t más menos 90 grados va a ser igual a menos más seno de omega de t. Por lo tanto, vamos a tener, lo recordaremos, y va a ser muy bueno recordarlo, ¿sí? Esto lo podemos trabajar a partir de esta gráfica, ¿sí? Solamente esto será más coseno de omega de t y más seno de omega de t. Es decir, vean por favor, si esto lo hacemos girar, es mucho más sencillo verlo de esta forma. Si esto lo hacemos girar en el sentido contrario de las agujas de reloj, ¿sí?, ¿qué sucede?
el coseno va adelante del seno o el seno va atrás del coseno. Entonces, de esta forma podemos recordar fácilmente que seno más 90 grados es más coseno. Seno menos 90 grados es menos coseno. ¿Está claro? ¿Sí? Perdón, aquí estamos. Seno más 90 grados es más coseno. Seno menos 90 grados es menos coseno. Coseno más 90 grados, ¿sí?, es coseno más 90 grados es menos seno. Coseno menos 90 grados es más seno. ¿Sí? Está claro. Es allí, ¿sí?, exactamente donde nosotros vemos quién va atrás y quién va adelante. Lo vamos a hacer girar en el sentido, ya vamos hacia ahí, ¿no? ¿Sí? Magnitud de esto es 1. Ángulo de esto es 0. Magnitud de esto es 1. Ángulo es 0. ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, nosotros podemos sumar dos vectores. A coseno de omega de t más b seno de omega de t. ¿Sí? Este es el vector A en negritas y esto es B. Si quieren colocarle acá y acá, da igual. Magnitud y dirección. ¿Sí? Y entonces, esto va a ser igual, para no confundirnos, solo lo dejamos acá. Esto va a ser igual a C por el coseno de omega de t menos beta. Es decir, estamos haciendo esto. La suma de esos dos vectores me va a dar un vector con magnitud C y con un ángulo θ, donde C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado de las magnitudes y θ es igual a la tangente inversa de b entre a, y esto nos va a dar b. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No. Entonces, se ve ahora entonces el concepto de fasor. Y vamos a decir, vamos a partir de un número complejo z va a ser igual a x más jy. Parte real de ese complejo más la parte imaginaria que tenemos. Por lo tanto, donde j sabemos que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. De donde nosotros podemos encontrar
eje real y este es el eje imaginario. Podemos entonces decir, esto es X y este es Y sobre el eje imaginario. Por lo tanto, la suma me va a dar un vector, la suma de los dos vectores me va a dar un vector con un ángulo phi. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos expresarlo z de una forma rectangular, ¿sí? O a través de esto. La magnitud y el ángulo. Perdón, hay una pregunta, no me fijé. Ya. Perdón, claro, está claro. Sí. Entonces, podemos representarlo de esta forma. O podemos representarlo a través de R e a la J phi. Es decir, forma rectangular, forma polar y forma exponencial. Donde R va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y phi es igual a la tangente inversa de y sobre x. Por lo tanto, la proyección de R sobre el eje X, es decir, X va a ser igual a R coseno de phi, y la proyección de ese vector R sobre el eje imaginario es Y es igual a R seno de phi. Por lo tanto, vamos a tener que Z, que es igual a esa cosa, ¿sí? Z, que es igual a tener X más JY, va a ser igual a R con un ángulo phi, y esto va a ser igual a R por coseno de phi más J seno de phi. ¿Sí? Parte real, parte imaginaria. Parte par, señal impar. ¿Sí? Vamos a ir entrando en esos detalles. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. La proyección será de ese vector. Si vos tenés un vector R acá y este es tu ángulo phi, la proyección es esto y esto. Son las proyecciones ortogonales, ¿sí? Sobre el eje imaginario, R por coseno de teta, ¿sí? Y R seno de teta, ¿sí? ¿Sí está claro? Si esto es la proyección X, tenés que el coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? A cateto, a hipotenusa entre, a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Por lo tanto, X es igual a R coseno. Seno de teta es igual a cateto opuesto, Y, que será este, entre hipotenusa, ¿sí? Que están dados por los senos. Por lo tanto, esta proyección ortogonal es sobre el eje, los ejes ortogonales, eje real es ortogonal al eje imaginario y tenés esas proyecciones, ¿sí? Viene de eso. Y entonces nosotros tenemos, por lo tanto, R coseno de teta más J R seno de teta.
¿Sí? Bien. Y entonces tenemos, si Z1 es igual a X1 más J Y1, y esto es igual a R1 con ángulo de Φ1, y Z2 es igual a X2 más J Y2, esto es igual a R2 por ángulo Φ2, ¿sí? Entonces tendríamos que Z1 más Z2 va a ser igual, parte real sumadas más las partes imaginarias. Esto es X2, para no confundirnos, se puede ver Y2. Y tenemos que la resta, Z1 menos Z2, va a ser igual a X1 menos X2 más J Y1 menos Y2. ¿Sí? Sí, siempre, todo, José, Orellana, si todo se va a trabajar en radianes, ¿sí? Se va a pasar a radianes, por supuesto. Y entonces, vamos a tener que la multiplicación Z1 por Z2 va a ser igual a R1 multiplicación de Φ1 más Φ2, ¿sí? La división Z1 entre Z2, esto es igual a R1 entre R2, Φ1 menos Φ2, y tenemos que el inverso de Z1, si quieren, esto va a ser igual a 1 entre R1 menos el ángulo Φ, porque obviamente 1 es, el ángulo es 1 con ángulo de 0, ¿no? De aquí viene, por lo tanto, 0 menos Φ. Y tenemos que la raíz cuadrada es igual a Z1 R1 Φ1 entre 2. ¿Sí? Bien. Abran muy bien los ojos. La última, perdón. La última es esta. El complejo conjugado de Z1 es igual a R1 menos J, X1 menos J, Y1, y va a ser igual a R1 con menos θ1. ¿Sí? Y 1 entre J es igual a menos J. Simplemente. ¿Sí está claro? Esto es J es igual a 1 con un ángulo de 90 grados. Obviamente. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, el penúltimo está elevado a ¿qué? Esto es el complejo conjugado. Complejo conjugado. ¿Sí? Sí.
Bien, por lo tanto, y es aquí a donde nos interesa. Tenemos que, por identidad de Euler, tenemos que E a la más menos J phi va a ser igual al coseno de phi más menos J seno de phi. ¿Sí? Estamos claros. Por lo tanto, el coseno de phi es igual a la parte real de E a la J phi. Y el seno de phi es igual a la parte imaginaria de E a la J phi. Entonces, si nosotros tenemos que V de t es igual a Vm coseno de omega de t más phi, esto va a ser igual a la parte real de Vm e a la j omega de t más phi. ¿Sí? Hasta acá no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder decir entonces que V de t es igual a Vm, es igual a la parte real de Vm e a la j phi e a la j omega de t. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a tener que V de t es igual a la parte real de el fasor voltaje por E a la j omega de t. Por lo tanto, el fasor, y ese es negritas, porque es un vector, ¿sí? Negritas, va a ser igual a Vm e a la j phi. Es decir, V, fasor voltaje, va a ser igual a Vm con un ángulo phi. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a poder trabajar esta señal cosenoidal a través de esto. Nos olvidamos de la frecuencia, ¿sí? Entonces, pasamos al mundo de la frecuencia. Está claro. ¿Sí? Pasamos al mundo de la frecuencia y trabajamos en ese mundo de la frecuencia porque es mucho más sencillo, y luego, cuando encontremos la respuesta, pasamos al tiempo, sabiendo cuál es omega. ¿Está claro? Entonces, ingeniero, disculpe la pregunta. ¿sí? ¿Y el concepto como tal de fasor cuál es? Ahorita lo voy. Bueno. Sí. Que nos vamos a olvidar, ¿sí? Fasor es la representación, el fasor es la representación en frecuencia de una señal temporal. ¿Sí? Está claro. Vamos a ver esto. Vas a ver lo mismo que hicimos. Nosotros tenemos, ¿sí? El eje. ¡Ay, la madre! Yo no sé por qué se acaban tan rápido estos, sinceramente. Entonces, se ve esto, se ve ese color. Si no, lo hago todo en rojo, porque está el azul, se me acabó ya. Veamos si este azul está mejor. Esto no funciona, esto no tiene. Vean qué chivo. Este azul se logra ver o no, no se logra nada. Perdóname, entonces ya voy a poner tinta. Y entonces, vean qué chivo. Tenemos eje real, eje imaginario. Estamos en el espacio frecuencial. Y entonces nosotros vamos a tener, por lo tanto, un Vm, un vector con un ángulo determinado. Phi. Está claro. Ese es el vector. Vamos a tener fasor voltaje
es igual a Vm con un ángulo de phi. ¿Sí? Esto es real, eje imaginario. ¿Sí? Si nosotros ponemos a girar esto en el sentido antihorario de omegas positivas, ¿sí? Frecuencia angular positivo, entonces tiene que haber una frecuencia angular negativa, ¿sí? Y entonces lo ponemos a girar, se va construyendo, lo pongo más bonito así. Mira que se ve o se ve mal. ¿Se ve bien? Ah, no, se ve al revés. ¿Se ve al revés o no? ¿No? ¿Se ve bien? Entonces, vean por favor lo que estamos haciendo. Estamos teniendo aquí, si nosotros ponemos a girar en el sentido antihorario, ¿sí? Si lo estamos haciendo aquí, lo estamos poniendo en sentido antihorario, entonces la proyección sobre un eje temporal, la reconstrucción de la señal va a ser, si esto es para tiempo cero, vamos a comenzar aquí. La proyección será esto, llega hasta un máximo, ¿sí? Y luego va girando. Fantástico. ¿A dónde va a estar el máximo? Cuando estemos a 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, hay un desfase. Obviamente va a haber un desfase. Esto es phi. Eso es lo precioso de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando de tiempo a frecuencia y de frecuencia a tiempo. Creamos la señal temporal a partir de hacer rotar este fasor. Este es el fasor. Esto representa en frecuencia esto que tenemos. Precioso. Es precioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos decir y podemos comparar, ¿sí? Señales. Vean, por favor. Tenemos acá un fasor voltaje que va a ser Vm, Vm con un ángulo phi, y tenemos una corriente, un fasor corriente Im con un ángulo menos teta. Entonces, este es el sentido antihorario de frecuencias positivas. Vm, el fasor voltaje, el voltaje va adelante de la corriente, o vamos a decir, la corriente va atrás del voltaje. ¿Cuántos grados? Teta, phi más teta. Y entonces es aquí a donde nosotros podemos comparar, primero, magnitudes y quién va adelante de quién. Y entonces vamos a llegar, no quiero avanzar mucho, a lo siguiente. Terminaré rápido, por favor, terminaré. Entonces vamos a decir, V de t es igual a Vm coseno de omega de t más phi, con doble flecha, ¿sí? Vamos a pasar a phi, fasor voltaje, es Vm con ángulo de phi. ¿Por qué doble flecha? Porque esto es la dimensión o la representación temporal, esto es tiempo y esto es frecuencia. Lo fantástico es que nosotros podemos ir de tiempo a frecuencia, por eso es la doble flecha, y de frecuencia a tiempo. Y entonces
entonces podemos tener lo siguiente. Si V de t, es igual a Vm coseno de omega de t más phi, y tenemos que la representación es, y el vector es igual a Vm con un ángulo phi, vamos a tener que la derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a menos omega Vm seno de omega de t más phi. Esto va a ser igual a tener omega, pasarlo esto a coseno, omega Vm coseno de omega de t más phi más 90 grados. ¿Está claro? Si al coseno le sumamos más 90 grados, nos da menos seno. Por lo tanto, esto será igual a tener que es la parte real de omega Vm e a la j omega de t e a la j phi e a la j 90 grados. E a la j 90 grados, ¿qué es? Esto es igual a la parte real de j omega Vm e a la j phi por e a la j omega de t. Por lo tanto, en frecuencia nos daría que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a j omega fasor. Y la integral del voltaje con respecto al tiempo nos daría con doble, ¿sí? Nos daría el fasor voltaje entre j omega. Por lo tanto, podemos resolver ecuaciones integro-diferenciales a partir de colocar nuestros voltajes y corrientes en formas de fasores. Colocamos en fasor todo, trabajamos en frecuencia, encontramos la respuesta en frecuencia y luego lo pasamos a tiempo. Bien, esa es todo por la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puede repetir la última ecuación, por favor, ingeniero? Esto. Sí. Esto solamente estamos diciendo. La integral, la derivada del voltaje se convierte, la derivada de voltaje en el tiempo se va a convertir en la multiplicación por j omega de la frecuencia. Y la integral del voltaje en el tiempo, obviamente, se va a convertir en el fasor voltaje entre j omega, ¿sí? Y entonces tenemos cuáles, vamos, si vislumbran, vamos a poder resolver o pasar a fasor. La corriente en el capacitor es igual a C de V de T, o el voltaje en el inductor es igual a L de I de T. Y lo pasamos a fasor. Y ahora vamos a ver el concepto de impedancia. Y obviamente la impedancia va a cambiar con respecto a la frecuencia. Y entonces vamos a comenzar a ver Mayer, Noodorf, Thevenin, Norton, todo lo que se les pueda ocurrir, ahora solo que en frecuencia. ¿Sí? Para una respuesta en estado general permanente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional?